daremos continuidad a lo que es nuestra cátedra de química orgánica, para lo cual veremos ahora el tema de hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Los hidrocarburos aromáticos, como lo ven en el gráfico, aunque parezca gracioso, deben su nombre porque las primeras sustancias que fueron descubiertas con estas características poseían un olor agradable, ¿sí? Aunque actualmente sabemos que este no es un requisito para que pertenezca a un hidrocarburo aromático, ya que no tiene que ver nada el olor o la fragancia. Pero sí, para ser un compuesto, un hidrocarburo aromático, debe cumplir ciertos requisitos. Uno, como es un hidrocarburo aromático, el ciclo, porque se van a formar a través de ciclos, debe contener solo 6 átomos de carbono. Y en la estructura se deben alternar los enlaces simples y los enlaces dobles. ¿Cómo vamos a ver entonces esto? Se lo va a ver a través de un anillo bencénico. Un anillo bencénico se trata de un ciclo hexatrieno, ¿sí? Lo van a ver ustedes ahí, compuesto por 6 átomos de carbono que están formando un hexágono. Este ya no se va a llamar ciclo, va a tener su nombre de benceno. Fue descubierto por Michael Faraday en 1825 y se caracteriza por ser un gas alumbrado. Tiene un peso molecular de 78 y su fórmula general es de carbono 6 e hidrógeno 6. Las características es que por el transcurso del tiempo, este compuesto fue llamado también bencina, ¿sí? Y es por eso que le cambiaron el nombre a benceno. Ahí lo tienen, ese es el benceno. Como ven, son 6 átomos de carbono y van intercalando enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, esta estructura que ustedes la ven fue dada en 1877 por Friedrich Kekulé, un científico alemán, quien propuso esta fórmula cíclica. La representó por un hexágono en la que vio que en cada vértice podía existir un átomo de carbono. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Que se deben intercalar los enlaces simples y dobles. Y los demás espacios deben completarse con hidrógenos. Pero esta estructura, vamos a ver, nos ha mostrado 2 estructuras Kekulé. Ustedes la van a ver en ese sentido. La de la izquierda llamada estructura A y la de la derecha estructura B. Estas 2 estructuras tendrían el mismo nombre. ¿Por qué? Porque dijimos que numeramos donde la forma de numerar un ciclo alqueno es buscando al doble enlace más cercano. Y si yo enumero a la primera y a la segunda estructura, tendrán el mismo nombre, 1,3,5 ciclo hexatrieno. Pero hay una contradicción. Dijimos que esta estructura es distinta en su fórmula, tendría que ser también distinta en algún nombre. Es por esto que esto no satisfació mucho
esta idea a los químicos de ese entonces. Y dijeron que esto no se podía dar, ya que estas ligaciones, estos enlaces que tiene este ciclo, podrían en algún momento moverse, porque ustedes saben que los electrones tienen un movimiento libre. Y por el efecto de la resonancia, que es cuando por algún movimiento se puede mover algún electrón, este ciclo debería de representarse a través de un sonido. Y debería en mostrar la figura geométrica de un ciclo hexano a través de un hexágono, y en vez de estar colocando los enlaces, se colocaba un círculo en la parte central. Y esa sería la fórmula del benceno. Un hexágono con un círculo central. Entonces, ¿cómo se lo nombra? Si ustedes ven esa figura, ya hemos dicho, se llamará benceno. ¿Sí? Y será la cadena principal. El benceno debe contener 6 carbonos y siempre 6 hidrógenos. Pero, ¿qué pasa si a este le quito un hidrógeno? Entonces, la fórmula quedará de esta forma. Siempre va a quedar un hidrógeno libre en esta parte superior. ¿Para qué? Para poder unirse a otra cadena o a otro benceno o a otro ciclo. ¿Sí? Cuando se pierde un hidrógeno, eso le da la capacidad de unirse a algo. Y como perdió un hidrógeno, su fórmula ya no será la misma. Llega a ser, aquí tengo carbono 6, hidrógeno 6. Pero acá tendré carbono 6, hidrógeno 5. ¿Por qué? Porque perdió un hidrógeno. Su nombre era benceno. Y eso es como dice aquí cuando es considerado cadena principal. Pero cuando pierde un hidrógeno, ya solo considera un radical o una ramificación. Y su nombre cambiará a fenil. Entonces, como cadena principal, benceno. Como ramificación, fenil. ¿Sí? Tengo aquí el siguiente compuesto. Si el benceno es la cadena principal, el CH3 queda como su ramificación. Entonces su nombre llegará a ser metilbenceno. Otra característica de estos hidrocarburos es que tienen nomenclaturas comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a ir a una ferretería o no voy a pedir, véndame por favor un naftale, ¿no? Van a ir, quiero naftalina, quiero acetona. Y en este caso, el metilbenceno en el mercado es conocido como tolueno. Y de aquí salieron muchos, ¿no? Lo que es el trinitrotolueno, que se utiliza, ustedes ya saben los usos de este. El metilbenceno o el tolueno, si yo le quito un hidrógeno, también se convertirá en radical. ¿Sí? ¿Y de dónde le tengo que quitar el hidrógeno? Ya no del benceno, sino le quitaré del radical y se convertirá en CH2. Entonces, su nombre llegará a ser como radical, se llamará bencil. ¿Sí? Empezaremos a nombrar ahora a los hidrocarburos aromáticos. Un hidrocarburo aromático posee 2 tipos de nomenclaturas. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos
la nomenclatura Yupac y en este caso la nomenclatura que va a ser la tradicional. Vamos a hablar de derivados monosustituidos cuando solo del benceno sale una ramificación. Ejemplo, tenemos los siguientes. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Dice que se nombra primero siempre a la ramificación y el benceno quedará como cadena principal. Tenemos ahí el primer ejercicio. Carbono 1 siempre será de donde nace la ramificación. Pero como solo tiene una ramificación, no es necesario ubicar los carbonos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Que mi ramificación solo tiene un carbono. Y si tiene un carbono, se denominará metil. Y ahora nombro a la cadena principal, que es todo el benceno. Entonces será metilbenceno. Su nombre comercial, tolueno. Vamos al siguiente ejercicio. Solo tienen, mire, se llaman monosustituidos porque solo tiene un radical y está en esta parte. ¿Sí? Este radical tiene 2 carbonos, entonces se llamará etil. Como ya nombré a la única ramificación que tenía, nombro a la cadena principal, que se llama benceno. Continuamos. Esta es la cadena principal. Llega a ser entonces esta la ramificación. El número 1, 2 y 3. Característica. Del carbono 2 está saliendo un doble enlace. ¿Cómo se nombra? Entonces, yo digo 2-propenil. La terminación enil se dará siempre y cuando haya un doble enlace en una ramificación. Y ahora sí a la cadena principal, que será el benceno. El siguiente ejercicio tiene 4 carbonos, pero en esta ramificación existe un triple enlace. Entonces será 2-butinil. La terminación inil se utiliza cuando hay un triple enlace en una ramificación. Y ahora nombramos a la cadena principal, que es el benceno. Tenemos los derivados disustituidos. Se denominan disustituidos porque tienen 2 ramificaciones. Entre la familia que tenemos van a haber 3 casos especiales. Pero para comenzar esto necesitamos saber cómo se enumera el benceno. El benceno siempre se enumerará con el vértice superior, llegará a ser el número 1. Y luego puede ir en sentido horario u antihorario, ¿sí? Dependiendo del ejercicio. Ahora, veamos qué casos tiene. Tenemos que saber o siempre recordar que los radicales se ordenan de forma alfabética y que se utilizan cuando son derivados disustituidos 3 prefijos, según las posiciones. Si las ramificaciones salen del carbono 1 y 2, se denominará orto. Y esto se simbolizará solo con una O. Si la posición es 1 y 3, se denomina meta, simbolizado por una M. Y si es 1 y 4, será piro, posición 1-4, símbolo P. Comencemos entonces los siguientes ejercicios. Los derivados disustituidos. Tengo que recordar que es orto porque la posición es 1 y 2.
como lo ven en ambos ejercicios. En el primer ejercicio, entonces voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera ramificación tiene 2 carbonos. La segunda también tiene 2. Entonces, ambos, tanto del carbono 1 como del carbono 2, son lo mismo. Si yo lo nombro en nomenclatura UPAC, según su posición, su nombre sería 1,2 dietilbenceno. Pero en este tema estamos avanzando lo que es el prefijo orto por una O. Y esto se da en posición 1 y 2. Y aquí los radicales, las ramificaciones, están saliendo del 1 y del 2. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver en la imagen. Entonces, en vez o en cambio de utilizar este 1 y 2 que está acá abajo, yo puedo colocar la letra O. Y asumimos que la ramificación está saliendo del 1 y 2. Orto dietilbenceno. ¿Sí? En el siguiente caso, tenemos la numeración. Si está saliendo del carbono 1 y 2. La primera ramificación tiene un carbono y la segunda ramificación tiene 2. El nombre entonces será 2-etil, 1-metil y ahora la cadena principal, benceno. Si ustedes pueden observar, las ramificaciones están en orden alfabético. Si quiero reemplazar estos números y solo escribir con letras, tendría que utilizar como orto, etil, metil, benceno. Y ese sería su nombre. Vayámonos al meta, posición 1-3. En el siguiente ejercicio, evidentemente, están saliendo las ramificaciones del carbono 1 y del carbono 3. Su nombre por numeración sería, ¿cuántos carbonos tiene la ramificación? 1 y 1. Ambos son metiles. Si son iguales, los puedo agrupar. Digo, 1,3 dimetilbenceno. Para no escribir los números 1,3 puedo reemplazarlo con una M, que significa meta. Metadimetilbenceno. La siguiente estructura. Si ustedes se fijan, y yo comienzo la numeración con 1 y voy en sentido horario, sería 2, 3, 4 y 5. Muy lejos la segunda ramificación. Entonces, este es el ejercicio que me habilita para ir en sentido antihorario y decir que este es 1, este es 2 y este es 3. Tengo que ver la cantidad más baja posible en la que se encuentre una ramificación. La ramificación del carbono 1 solo tiene un carbono y la ramificación del carbono 3 solo tiene 2. Entonces su nombre sería, por orden alfabético, primero irá el etil y luego el metil. 3-etil, 1-metil, benceno. Reemplazando la numeración, meta-etil-metil, benceno. El último derivado disustituido es el piro, posición 1 y 4. Entonces, el primer ejercicio lo voy enumerando, ya lo tengo. Las ramificaciones, ¿cuántos carbonos tiene? 2 y el de abajo también 2. Entonces ambos son etiles. Como son los mismos, los puedo agrupar. 1,4 dietilbenceno. Utilizando los prefijos piro, dietil, benceno. El siguiente ejercicio. La numeración. Del primero está saliendo un metil y del 4 está saliendo un propil. Entonces sería 1 metil, 4 propil, benceno. Como tiene la posición 1 y 4, entonces se puede utilizar para
metilpropilbenceno. Acá es el número 4. ¿Sí? Por eso es piro, porque tiene la numeración 1 y 4. Por favor, a tomarlo en cuenta. Ahora veremos los derivados trisustituidos. Ya tienen 3 radicales y la cadena principal es el benceno. Cuando tiene posición 1 y 2, 3, se llama vecinal. Posición 1, 2, 4, asimétrico. Y posición 1, 3, 5 será simétrico. ¿Sí? Según las posiciones va el nombre. Empecemos con lo que es la posición 1, 2, 3, que es el vecinal. Enumero el benceno y veo cuántos carbonos sale de cada ramificación. Del carbono 1, 2, del carbono 2 también 2 y del carbono 3 también 2 carbonos. Como son iguales puedo agruparlo. Digo 1, 2, 3, trietilbenceno. Por su nomenclatura con prefijos tendré vecinal tribenceno. ¿Sí? Vecinal se debe abreviar solo con la B, sin necesidad de escribir toda la palabra. En el siguiente ejercicio tengo también en la posición 1, 2, 3. Del 1 sale metil, del 2 sale etil y del 3 sale metil. Su nombre, 2-etil, 1,3 dimetilbenceno. Por prefijos, vecinal, etil, dimetilbenceno. Continuamos con el asimétrico, posición 1, 2, 4. Enumeramos la cadena y verifico sus ramificaciones. La primera tiene 3, del carbono 2, 3 y del carbono 4 también 3. Como las 3 ramificaciones, esta y esta son las mismas, puedo escribirlas en forma agrupada. Y digo 1,2,4 tripropilbenceno. ¿Por qué es propil? Porque cada ramificación tiene 3 carbonos. Utilizando el prefijo será a tripropilbenceno. En el siguiente ejercicio enumero: del carbono 1 sale un carbono, del carbono 2 sale 1 y 2 y del carbono 4 sale 3. Su nombre en orden alfabético será 2-etil, 1-metil, 4-propilbenceno. En nomenclatura de sustitución: asimétrico, etil, metil, propil, benceno. Con esto asumimos que la posición es 2, 1, 4. Derivados trisustituidos. Las posiciones serán 1, 3, 5. Y se lo nombra como simétrico. ¿Sí? Entonces tenemos que numerar primero el benceno y veo cuántos carbonos salen de cada ramificación. Acá tengo 1, 1 y 1. Todos tienen un carbono 1. 1 se le dice met. Como son 3, tendría que ser trimetil. ¿De qué posiciones? 1, 3, 5, trimetilbenceno. Con nomenclatura de sustitución, en vez de colocar 1, 3, 5, coloco la S, que significa simétrico. Simétrico trimetilbenceno. En el siguiente ejercicio tenemos la numeración y también está saliendo del 1, 3, 5, pero del primero 2 carbonos, del segundo 3 y del quinto 3. Por orden alfabético, 1 etil, 3,5 dipropilbenceno. La otra nomenclatura, simétrico etil dipropilbenceno. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las dos nomenclaturas.
Ahora vemos acá el siguiente ejercicio. Los derivados monosustituidos, disustituidos y trisustituidos eran cuando el benceno era cadena principal y las demás eran denominadas ramificaciones. ¿Qué pasa en el siguiente ejercicio? Nos dice, el benceno ya actúa como radical siempre y cuando existe una cadena de más de 6 carbonos. Va a ser más fuerte, ustedes saben que el benceno solo tiene 6 carbonos. O también la otra posición es cuando exista mayor cantidad de dobles o triples enlaces, ¿sí? Que el radical. Nosotros sabemos que el benceno solo tiene 3 triples enlaces. Si veo esta cadena como principal, entonces esta será mi cadena principal, toda esta. La numeración, ya sabemos que tiene que ir, como todos son enlaces simples, se debe numerar por más cerca a la ramificación. Entonces cuento 1, 2, 3 y 4. Si cuento del lado derecho. Si cuento del lado izquierdo, 1, 2 y 3 y 4. Coincide de cualquiera de los dos lados. Entonces yo le daré esta numeración y del número 4 está saliendo lo que es un benceno. Pero ¿qué dijimos? Cuando el benceno se convierte en radical, cambia su nombre a fenil. Entonces será 4-fenil. Y ahora la cadena principal. Como tiene 7 carbonos, al 7 se le dice efta. Y como todos los que ustedes pueden ver son enlaces simples, será 4-fenil heftano. La siguiente estructura. Cadena principal, la recta, porque tiene dobles, dobles, dobles y triple. Por eso pesa más que el benceno, más que el ciclo, más que el alcano. Número. Si comienzo la numeración por el lado izquierdo, será 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hay dobles o triples, siempre busco al segundo doble enlace. Si comienzo por el lado derecho, 1, 2, 3. ¿Cuál es más bajo? ¿El número 5 o el número 3? Efectivamente, el número 3. Entonces la numeración irá de esta forma. 1, 2, 3. Del 4 está saliendo un benceno. Del 5 un doble enlace. Del 6 una ramificación. Del 7 un ciclo y continúa hasta el final. En este ejercicio yo puedo ver que hay 3 ramificaciones. Uno en el 4, uno en el 6 y uno en el 7. Por eso determiné ponerlo una numeración de distinto color. Si veo el orden alfabético, el del carbono 4 será fenil. El del carbono 6, como tiene un carbono, solo será metil. Y este es un ciclo. Por orden alfabético, este irá en primer lugar. Entonces yo digo 7 ciclo butil. ¿Por qué butil? Porque mi ciclo va a tener 4 carbonos. Ahora me voy al orden alfabético. ¿De qué carbono? 4. 4 fenil. Por último, al carbono 6, que será metil. Y a la cadena principal, ¿qué dijimos en los anteriores temas? Si me dan a elegir entre un doble y un triple, yo elijo los dobles porque tienen mayor estabilidad. Entonces, ¿de qué número están saliendo los dobles? Del 3, como ustedes lo ven aquí, del 5 y del 9. Entonces, su nombre será 3
9. Ahora nombro la cantidad total, deca. Como hay 3 dobles, ¿qué dijimos? Trieno. 3,5,9 deca trieno. Y por último nombro al triple enlace, que está saliendo, solo hay un triple del carbono 1, guión un ino. Primero siempre nombramos a los dobles y terminamos con el triple. Su nombre entonces será 7-ciclobutil, 4-fenil, 6-metil, 3,5,9 decatrieno, un ino. Bueno, con eso terminaríamos. Y quiero recordarles que ustedes son personas muy valiosas, ¿sí? Todavía seguimos en esta, pero ya con la firme convicción de que en algún momento vamos a salir y que nos podremos juntar nuevamente en el aula. Pero mientras tanto debemos continuar. Continuar porque el aprendizaje es algo que se da día tras día. Aprendemos no solo materias, sino también aprendemos de la vida. Un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen resto de jornada.